4 compromisos concretos de parte de la Contraloría, pues además de el compromiso permanente de la señora Contralora. 1. Sobre información de contratistas, es importante tener en cuenta que el sistema CICE tiene esa información al detalle. Entonces, en la medida en que, y valga la cuña, en la medida en que sepamos qué bases y qué sistemas tenemos, podemos usar mejor. Segundo, auditorías por proyectos y programas. Es decir, si para lo que se recauda la plata es para que haya un acueducto, pues el control fiscal tiene que ir a mirar si cuando uno abre la llave sale agua potable. Si no sale agua de la llavecita, la plata no funcionó. Entonces, pero enfocarnos a eso más que a si la carpeta quedó bien foliada o no, que creo que es el tormento de los sujetos de control. Tercero, me parece muy importante que aprovechemos la oportunidad del Estatuto Anticorrupción con la creación de la independencia de los oficiales de cumplimiento. Yo creo que los oficiales de cumplimiento de las entidades públicas de las oficinas de control interno de las entidades públicas deberían ser los oficiales de cumplimiento de las entidades públicas. Tenemos que volcarnos a que esos jefes de control interno sean independientes y sean el brazo de apoyo y armado de la Contraloría en todas las entidades para todo el tema sobre todo de la vigilancia fiscal, y que sean nuestros oficiales de cumplimiento. Y por último, con respecto al tema del seguimiento a las elecciones, yo los invito a que consulten la página web de la Contraloría. Hay un clip para el tema de elecciones, está toda la estrategia del tema electoral, donde estamos haciendo un seguimiento en tiempo real al tema de elecciones, y queremos tratar de verdad de que todo el flujo de recursos que hay para SGP, regalías, zona invernal, no se distraiga en este tema. Pero nosotros, sin la ciudadanía, no podemos hacer mucho. Yo creo que si la ciudadanía está vigilante y denuncia y da la información, podemos hacer un mejor trabajo ya, y no en 2, 3, 4, 5 años o cuando ya haya caducado. Me lleva para concluir a una idea que surge con lo último que mencionas, y es que tal vez tendríamos que pensar en fortalecer al máximo el capital social en Colombia. En otras palabras, que las gentes participen activamente, y para eso, hablando de sistemas de información, sería muy oportuno que al nivel municipal, a nivel local, se tengan especies de salas de situación con informaciones de acceso directo a la población, que podrían estar inclusive en las casas de la cultura hoy, para que ellos puedan hacer esas veedurías, se comprometan, participen y se sientan realmente ciudadanos colombianos que cuidan de sus recursos y saben hacia dónde van exactamente y quién está ejecutando las obras, porque por todas partes lo que uno escucha es: el alcalde se la roba, los funcionarios públicos se la roba, el que está de turno también va a robar, y lo que yo espero es hacerme amigo de él para que me deje robar un poquito, y eso no es. Entonces, fortalecer el capital social, si pudiéramos también, aprovechando la idea de información. Mil gracias, café, y regresamos para la parte de conclusión final, 5 minutos, y escuchar a nuestro invitado especial de Chile. Gracias. Así es, yo sé que ha sido una jornada bastante larga, pero aún no termina. Les pedimos 5 minutos para el café, no más largo, para que podamos hacer la jornada no tan larga ni tan extensa. Y desde entonces, del Foro Club Estrategia contra el Lavado de Activos y la Competencia Prohibida, estará a cargo de la Secretaría Técnica, conformada por el doctor Eudoro Echeverry Quintana, exfiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gustavo López Ospina, director ejecutivo de Complexus, exdirector de proyectos transdisciplinarios de la UNESCO, el doctor Lorenzo Calderón Jaramillo, ex SAR Anticorrupción de la Presidencia de la República, y del doctor Javier Hernando Villa, exfuncionario del Banco de la República. Adelante.
Mil gracias. Dijimos al iniciar la mesa redonda que la mesa redonda iba a estar muy orientada hacia conclusiones y pensamos que ya bastante se han trabajado las conclusiones. Sin embargo, queremos señalar algunos pocos puntos, no como una conclusión global, general, porque son muchos los elementos que han surgido durante el día en las diferentes presentaciones y ponencias. Un primer elemento es que definitivamente el tema es de una gran prioridad para el país, no solamente el país, sino que es una gran prioridad de la comunidad internacional, en donde todos los estados y el sistema de cooperación multilateral, empezando por las Naciones Unidas, como se marcó aquí, la OEA y el Fondo Monetario Internacional, que tal vez no se mencionó, pero también está ahí, las asociaciones continentales, por ejemplo, de bancos, etcétera, todos son sensibles a estos temas y hay una disposición muy positiva en trabajar de forma más colectiva, de vincularse más entre los países, entre las diferentes agencias internacionales, también multilaterales, y obviamente ese mismo espíritu viene reflejándose, como aquí se observó, de forma muy positiva en el país. En ese sentido también queríamos, diría, felicitarnos y felicitarlos porque esto se da gracias a un interés muy positivo de funcionarios públicos, que son la mayoría de los que están aquí, de ustedes, lo que muestra que la mayoría, y es una de las grandes conclusiones que tenemos, que la mayoría de los funcionarios públicos son gentes buenísimas, maravillosas, que hay algunas excepciones que tenemos que controlar, como aquí se proponía, y crear sistemas de información claros en esa perspectiva, pero que gracias a esta masa de funcionarios públicos dispuestos y deseosos de corregir todo este tipo de situaciones que se ven y se visualizan a través de un tema tan complejo como este, se pueden lograr resultados puntuales muy concretos, como aquí también se solicitaba, en algunas áreas específicas, resultados que pueden dar lugar a generar procesos de cambio más sustantivos y a mejorar los procesos en general y controlar y desarmar, mejor dicho, la cadena de los diferentes delitos observados. Otro aspecto importantísimo es el de la complejidad. Se acepta la complejidad que existe dentro de este tema, no solamente al interior del país, sino universalmente hablando, y esa complejidad ha crecido con la revolución tecnológica, con todo el uso de lo digital, que ha creado otras posibilidades, otros espacios, otras dinámicas, que están cambiando y fortaleciendo en muchas ocasiones el crimen organizado, pero eso al mismo tiempo ya detectado por los diferentes estados y las asociaciones y convenciones internacionales que están saliendo al paso con medidas e instrumentos muy específicos, pues muestra que se está por muy buen camino y que tal vez resultados mayores, positivos, se tendrán en los próximos años. Esa voluntad de cambio hay que fortalecerla, porque hay también detrás de todas estas consideraciones el tema de una cultura política, de una intervención de los partidos políticos, y allí hay que trabajar muchísimo también. Se hablaba del apoyo de la ciudadanía, entonces una cultura ciudadana entendida en el buen sentido, porque también hubo discusión al respecto, una cultura ciudadana que trabaja o actúa dentro de un sistema que al mismo tiempo lo conduce al ciudadano a actuar o le permite actuar de una forma que se debe corregir hacia el futuro. Un cambio entonces de pensamiento es importantísimo, y allí el religar las actuaciones de las distintas instituciones, religar conocimientos, religar experiencias y restablecer las conexiones perdidas o establecerlas cuando necesarias. En otras palabras,
estamos obligados todos, y aquí cada una de las instituciones así lo mostró, su apertura para ir de encuentro a las demás y al mismo tiempo establecer una gran colaboración. Algunas palabras claves serían esas: la de asumir responsablemente estas tareas, la de la solidaridad, la de la cooperación, la de la eficacia y la de las responsabilidades integrales, no solamente de los funcionarios públicos, sino a nivel de sociedad. Esos como algunos de los elementos mayores, y en términos específicos también se ofrecieron algunas orientaciones muy precisas, y en ese sentido quisiera que los colegas que conforman la Secretaría Técnica tomen la palabra brevemente en este periodo de conclusiones. Quisiera hacer como una aclaración o una respuesta a la duda formulada por el doctor Villate frente al tema del CICLA. Entonces, digamos, de alguna forma, el CICLA, quiero que sepan que sigue vivo, que se ha fortalecido, que en el CICLA a comienzo de año se definió toda la estrategia del gobierno colombiano contra el tema de lavado de activos. Es una política de Estado. La UIAF, como secretaria técnica del CICLA, va a llevar ese documento y lo va a elevar a documento COMPES. O sea, estamos trabajando con planeación nacional. Es un documento que va a articular la institucionalidad colombiana y que creo que va a ser de mucho beneficio para todos nosotros en la lucha contra el lavado de activos, corrupción y todos los temas que nos convocan hoy. Damas y caballeros, con su venia me voy a atrever a formular unas conclusiones de lo que de la idea que me he formado en este excelente día de análisis. Primero, creo que hay una formación de masa crítica y una evolución de la opinión en Colombia respecto al fenómeno de corrupción. Pasamos de abordar el tema de la corrupción desde escenarios como, por ejemplo, el pequeño soborno, la pequeña corrupción, a entrar a identificar claramente que el problema de corrupción es un problema de delincuencia organizada, y como problema de delincuencia organizada impone necesariamente estrategias organizadas para atacar ese fenómeno. Ese fenómeno de delincuencia organizada, en consecuencia, se manifiesta en una expresión máxima, que es el intento de esas organizaciones por capturar el Estado, entendiendo, y esto es una definición en la que Colombia avanza desde en la década del 2000, en esta primera década, y es entendiendo por captura del Estado como la capacidad que tienen los grupos legales o ilegales de interés de incidir en las decisiones del Estado como tal. En ese orden de ideas, una segunda conclusión que me atrevería a ofrecer es que la institucionalidad colombiana, los organismos de control, las ramas del poder público, hoy particularmente organismos como superintendencias, Contraloría, Fiscalía, expresan claramente a la sociedad que hay una voluntad política e institucional de aquellas organizaciones que constitucionalmente tienen, perdón uso la palabra, los dientes para atacar la corrupción de manera contundente y, digamos, no dar pasos atrás en ese intento. Así las cosas, no solo por lo expresado hoy por los distintos actores en este foro, sino que por otras razones que se expusieron hace unos momentos en este mismo escenario, sin duda alguna los organismos de control han mostrado hechos concretos que muestran esa voluntad de atacar firmemente la corrupción, y hemos encontrado cómo la sociedad, a pesar de que no salimos de la gran perplejidad que esto nos causa, ha visto grandes investigaciones por grandes fenómenos y grandes delitos organizados de corrupción. El tema de la salud, el tema de la DIAN, el tema de la contratación, de las contrataciones públicas en Bogotá y el denominado cartel de la contratación de los NULE, impone necesariamente un entendimiento, y es que existe, digamos, todos a una,
una voluntad firme y férrea de no ceder frente a este fenómeno. A veces eso pareciera ser contraproducente. Había consideración de que la corrupción lo que genera en la sociedad, y eso también trae problemas de medición, genera es un concepto de percepciones, es decir, pareciera ser que entre más grandes casos de corrupción se revelen, la sensación es más deprimente para nosotros como sociedad, porque empecemos a entender, por haberse revelado tantos hechos tan graves y tan delicados, quisiéramos tener una especie de sensación de que esto se acabó y que el país es corrupto y que aquí hay una cleptocracia y que como cleptocracia no hay nada que hacer. Yo creo que no, yo creo que el efecto debe ser contrario y nosotros tenemos que entenderlo como sociedad al contrario. Y es que precisamente el hecho de encontrar cada vez más hechos de corrupción significa que el Estado está fortaleciendo su capacidad investigativa, que el Estado está fortaleciendo su capacidad de reacción, que el Estado está con una firme convicción política orientada a atacar ese fenómeno desde el punto de vista de la sanción. Y por qué no, la sociedad civil, en la medida en que también va conociendo más y más hechos de corrupción, va adquiriendo mayor intolerancia por la corrupción. No necesariamente hay que entender que el hecho de que se revelen muchos casos de corrupción, la corrupción misma se convierte en un paradigma o en un modelo a seguir. Si hay fe, y yo digamos quisiera tener fe, que las consecuencias que vengan a aquellas organizaciones criminales que han realizado actos de corrupción sean también consecuencias ejemplarizantes. Entiendo el derecho penal como la última ratio, pero sería también muy frustrante que terminen los condenados pagando 3 años de cárcel con $100 millones en el exterior y que puedan bajar las penas con clases de equitación en la escuela de caballería. Eso sería absolutamente deprimente para todos. En ese sentido, yo creo que hay un efecto adicional, es que el Estado tiene que fortalecer la política criminal en materia de lucha contra la corrupción para efectos de todo lo que tiene que ver en un modelo que en esto ya no entro en detalle, simplemente yo no lo comparto, que es el sistema acusatorio en la forma como se ha venido aplicando en Colombia, que amerita pues digamos una discusión abierta que es necesario dar y que eso le corresponde más a la academia y a la sociedad y al mundo de los penalistas al cual yo no pertenezco. Hay unos excelentes penalistas que me han contado a mí que el tema es difícil. Ser penalista en Colombia en el sistema acusatorio no es fácil. Finalmente yo defino un abogado penalista como un hombre honesto que vive decentemente del delito, y pues a veces es muy difícil, es muy difícil entender este sistema estructural. Tercera conclusión que quisiera ofrecer es básicamente la gran necesidad que surge aquí claramente de seguir haciendo esfuerzos, porque no es que no se hayan hecho, de seguir haciendo esfuerzos orientados a optimizar la articulación y la comunicación interinstitucional. Esto es definitivo. En ese caso, el Estatuto Anticorrupción plantea un escenario que es la Comisión Nacional algo así como Comisión Nacional de Moralización. Eso tiene un nombre un poquito parecido, le permite a uno evocar de pronto a Torquemada, pero de todos modos la idea que se tiene es que en una misma mesa los principales actores en lo nacional y en lo regional puedan compartir su estrategia de lucha contra la corrupción. Y ahí entra o surge el tema de la información como un tema de fondo, un tema trascendental, casi que pedido a gritos en este mismo escenario, donde todos están diciendo hay información pero no la usamos, hay información pero el tema del habeas data impone unos límites, hay información y no la estamos estableciendo. Sin embargo, también se explica que existen varias instituciones o comisiones organizadas para poder administrar y utilizar inteligentemente esa información. En ese orden de ideas yo lo único que hago es advertir que no vaya a ocurrir lo que siempre se ha dicho, y es que la definición de camello es un caballo hecho por una comisión. Entonces, digamos, lo importante es que haya una verdadera voluntad y articulación y capacidad de reacción al interior de esas comisiones que están actuando en términos de manejo de información. Y por último, y ofrezco disculpas por extenderme tanto, plantearía simplemente que el papel de la sociedad civil es fundamental.
Esa es otra gran conclusión acá. Y definitivamente hay que verlo desde dos puntos. Desde el punto de vista de la prevención, lo que significa para cada uno de los aquí presentes, más allá de la función pública, nuestro papel como ciudadanos en la construcción de un propósito colectivo, que es la idea de nación que nosotros tenemos. Y en ese orden de ideas, entender, diría yo que para la construcción de esa cultura, doctor Gustavo, se hace necesario formarnos una simple idea, y es la siguiente, que aquí somos un accidente y que esto es, y nosotros en eso tenemos una responsabilidad histórica, imperativa, no negociable, y es que esto, en donde estamos ahora, tiene que ser asegurado en mejores condiciones para los que ni siquiera han nacido. Y ahí es donde la idea y el propósito nacional de hacer un país mejor nos tiene que convocar a todos en términos de construcción. Y yo creo que eso puede ser un elemento indicador y fundamental para la formación de sociedad civil. Y de otra parte, hay un reclamo también, digamos, fuerte que surge en este foro, y es cuál es el rol, es decir, se le está asignando un papel de corrupto solamente al funcionario público cuando los privados tienen también mucho que ver en el tema. En ese orden de ideas resaltaba alguno de los intervinientes, resaltaba con mucha razón en mi opinión la importancia que tiene haber asignado un nuevo delito, digamos, en el Estatuto Anticorrupción relacionado con la corrupción privada. Eso me parece muy importante. Sin embargo, hay otros instrumentos que se pueden promover desde esto. Yo tengo la fortuna de pertenecer desde hace muchos años al sistema de cámaras de comercio. Yo soy presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Manizales y he podido observar cómo se ha promovido desde hace más de 10 años la construcción de códigos de buen gobierno corporativo, de estatutos de ética, de acuerdos de familia y protocolos de familia que determinan una autorregulación en la concurrencia al mercado. En ese orden de ideas, si bien es cierto que muchos parecen ser saludos a la bandera, en muchos casos son copias horrorosas. El señor que se mete a la página web y baja el código de buen gobierno corporativo de ISA y lo copia para una SAS que lo que hace es vender tornillos, ¿cierto? Y dice que tiene un código de buen gobierno corporativo. A mí me parece supremamente importante seguir promoviendo instrumentos de autorregulación en la sociedad civil, porque definitivamente, y esa ya es digamos una adeala a esta última conclusión, yo sí estoy convencido que son muy poquitos los malos y somos muchos los buenos en este país. Yo por donde camino no encuentro sino gente buena, bondadosa, amable, generosa, que quiere soñar un país mejor. En eso también, en términos de ética de mínimos, como lo diría Sabater, en eso todos estamos de acuerdo. Entonces, en ese contexto yo creo que hay que llenarnos de fuerzas, de espíritu, de optimismo, de entusiasmo para entender que esto no es nada distinto a una construcción de un propósito colectivo para los que no han nacido. Muchas gracias y perdón extenderme. Consulten la página web de la Contraloría, hay un clip para el tema de elecciones, está toda la estrategia del tema electoral donde estamos haciendo un seguimiento en tiempo real al tema de elecciones y queremos tratar de verdad de que todo el flujo de recursos que hay para SGP, regalías, zona invernal, no se distraiga en este tema. Pero nosotros, sin la ciudadanía, es de cumplimiento de las entidades públicas. Tenemos que volcarnos a que esos jefes de control interno sean independientes y sean el brazo de apoyo y armado de la Contraloría en todas las entidades para todo el tema sobre todo de la vigilancia fiscal y que sean nuestros oficiales de cumplimiento. Y por último, con respecto al tema del seguimiento a las elecciones, yo los invito a que bases y qué sistemas podemos usar mejor. Segundo, auditorías por proyectos y programas. Es decir, si para lo que se recauda la plata es para que haya un acueducto, pues el control fiscal tiene que ir a mirar si cuando uno abre la llave sale agua potable. Si no sale agua de la llavecita, la plata no funcionó. Entonces, pero enfocarnos a eso más que a si la carpeta quedó bien foliada o no, que creo que es el tormento de los sujetos de control. Tercero, me parece muy importante que aprovechemos la oportunidad del Estatuto Anticorrupción con la creación de la independencia de los oficiales de cumplimiento.
Yo creo que los oficiales de cumplimiento de las entidades públicas de las oficinas de control interno de las entidades públicas deberían ser los oficiales. 4 compromisos concretos de parte de la Contraloría, pues además de el compromiso permanente de la señora Contralora. 1. Sobre información de contratistas, es importante tener en cuenta que el sistema CICE tiene esa información al detalle. Entonces, en la medida en que, y valga la cuña, en la medida en que sepamos que